Eh, las características que posee alguien, pero, pero que se las transmite a otra persona a través de la reproducción. O sea, mm, sí, algo así. Algo así. ¿Y la herencia? Eh, Eso también como que lo podría asimilar, pero tal vez es distinto. Pero yo así como, así la herencia me suena como dejarle algo directamente, dejar algo directamente. Dejar algo. Y puede ser directa o indirectamente. Entonces, bueno, pues sí, la herencia es la transmisión de características de un progenitor a sus hijos. Cuando decimos, ay, ¿qué te dejaron de herencia? Pues casi siempre pensamos, ay, que las casas o los terrenos o cosas materiales, ¿no? Sí, Pero, pues, ¿qué es lo que te aportaron tus padres? Sus genes. Te transmitieron sus características genéticas. Entonces, hablando en términos biológicos, la herencia es la transmisión de esos genes a los descendientes. Cuando tú tengas hijos, pues tú lo que les vas a transmitir a tus hijos, bueno, si decides tener, claro, son los genes. Ya digamos lo material, bueno, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero hablando en términos biológicos, la herencia es la transmisión de genes de padres a hijos. Y la genética, pues es esta parte, esta rama, digamos, de la biología que se encarga de estudiar todos estos mecanismos genéticos o todo lo que tenga que ver con genes y transmisión de los mismos a través de las generaciones. ¿Te acuerdas qué son los genes? son como pequeñas, pequeñas características de alguien y que se las transmite a alguien. O sea, de donde van a ser transferidas, o sea, una persona tiene su propia genética. Y cuando hace la reproducción, una parte de esta genética de esta persona se transmite al nuevo individuo. Bueno, ¿te acuerdas que hablamos la semana pasada del ADN? Sí, Y el ADN, ¿te acuerdas que tiene estas bases nitrogenadas? sí. Que son adenina, guanina, citosina, timina. Y que bueno, pues cierto número de bases constituyen un gen. Ese gen, bueno, va a tener una combinación de estas bases y que va a permitir que esto se transmita o se transforme en proteína y que bueno, pues básicamente cada gen representa una característica del individuo. Entonces, si pensamos desde cómo está constituido un gen está constituido por un fragmento de ADN. Y como lo dices, bueno, pues sí porta cierta información para una característica determinada. Entonces, bueno, como dijimos ya, la genética es una rama de la biología que va a estudiar los mecanismos de herencia, la variación, el estudio de las células, cómo las células pueden reproducirse, transmitir a sus descendientes esos genes y cómo esos genes se van a manifestar en una población. Entonces, bueno, pues sí, es una amplia rama de la biología. Entonces, para esto, bueno, tenemos conceptos muy importantes. ¿Puedes ir leyendo cada uno y me dices qué es lo que entiendes? Lo leo y luego digo lo que entiendo. Sí. Ok.
Característica hereditaria. Toda instrucción o característica que un ser vivo puede transmitir a su progenie mediante la reproducción. Cromosoma. En eucariontes es una molécula de ADN con proteínas asociadas. En procariontes es una molécula circular de ADN. Cromosomas homólogos. Par de cromosomas idénticos en tamaño, forma y secuencia de genes. Gen. Fragmento de ADN que codifica para una característica determinada. Ahora dime qué comprendes de cada uno. Uh-huh. Pues característica hereditaria, entiendo que lo que yo entiendo es que le puede heredar o transmitir tal vez sea como, bueno, realmente sí son como características, ¿cómo decirlo? Físicas o por ejemplo alguna, mm, el color de los ojos o el tipo de pelo o el color de piel, eh, hasta incluso como el tamaño de alguien. Cromosoma. ¿Te acuerdas que la vez pasada hablábamos de que el ADN es una molécula muy larga? Sí, una cadena. Ajá, entonces para compactarse necesita proteínas asociadas que le permitan empaquetarse muy bien. Entonces, bueno, pues ese es un cromosoma. El cromosoma es ADN, pero además estas proteínas. Eso es en eucariontes. Y en procariontes es solo la molécula de ADN. El ADN en procariontes, recordemos que los procariontes no tienen un núcleo. Entonces el ADN se encuentra en una parte del citoplasma, pero no necesita empaquetarse. Los cromosomas homólogos. Pues ahí dice que son, ahora prácticamente, bueno, yo no lo tengo como con qué ejemplificar un cromosoma, pero como dice que son homólogos, y de lo que yo entendí, solamente dice que son dos iguales en forma, en tamaño y como en sus genes. O sea, prácticamente son idénticos. ¿Te acuerdas que lo vimos la vez pasada? Sí, pero a lo que bueno, no sabía como con qué ejemplificarlo. Ajá. Te voy a poner una imagen así muy breve. Por ejemplo, Ok, sí, ya. tenemos estos cromosomas homólogos. Son homólogos porque tienen el mismo tamaño. Y bueno, además de que tienen el mismo tamaño, se considera que contienen los mismos genes. Pero, por ejemplo, en el caso, digamos, de los humanos, una la proporcionó el padre y una la proporcionó la madre. Entonces, bueno, aquí tenemos todos los genes que corresponden a este cromosoma, porque bueno, hay que considerar que en cada cromosoma hay genes, digamos, diferentes, porque por ejemplo aquí podemos tener los cromosomas de cómo es tu cabello,
de qué color, cómo son la forma de tus ojos, cómo son la forma de tus dedos. En otro cromosoma no homólogo vamos a tener tu altura, vamos a tener cómo son tus pies, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en los cromosomas homólogos, lo que se considera homólogos porque tienen los mismos genes, es decir, ambos tienen el gen para ojos, el gen para cabello, el gen para manos, el gen para dedos. Solo que aquí vamos a tener algo que se llama alelos. Los alelos son las variantes de los genes. Por ejemplo, podemos decir que hay ojos. Esa es la característica. El alelo, un alelo es ojos grandes y el otro alelo es ojos chicos. O por ejemplo, en cabello, un alelo es lacio y otro rizado. Entonces, los alelos son las variantes que puede tener un gen específico. ¿Queda más o menos claro? Sí. Entonces, bueno, pues ya tenemos, incluso lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, puede ser que tu papá te transfiera el gen, bueno, los dos te van a transferir el gen de cabello, pero resulta que tu papá tiene el alelo rizado y tu mamá lo tiene lacio. Entonces, si en ti se está expresando el rizado, es porque, digamos, está ganando el gen que corresponde a tu papá. Digamos, en este caso podría ser un gen dominante. Y el otro que no se expresa, queda ahí como un gen recesivo. No se está expresando, pero ahí se va a mantener oculto. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Entonces, bueno, ya dijimos que es un cromosoma homólogo, un gen. Aquí yo entendí que ya dentro de esta larga cadena, cada fragmento tiene como una característica propia. Entonces, un gen, bueno, aquí dice que son como, bueno, es que en el video que vimos eran como barras de colores. Entonces, el gen yo diría que son como estas barritas de colores que constituyen estas largas cadenas. Digamos, son las bases nitrogenadas de las que hablaba. Esas barritas son esas bases nitrogenadas que se unen de manera complementaria y que, bueno, van a formar un gen. Genoma, fenotipo, genotipo y alelo. A ver, dime qué entiendes de cada una. Ok, a ver. El genoma lo entiendo como
todas las distintas características que alguien posee en su gen. Ajá. Eh, Fenotipos, siento que estos ya son de las características físicas de las que hablaba, y también de las que habías dicho, de si tenía pelo rizado o el tamaño de, no sé, de mis manos o el color de mis ojos o mm, el tipo de nariz y así. El genotipo ya es bueno, lo entiendo. A ver. Es que siento que es muy parecido al genoma, pero es distinto. ¿En qué podría ser distinto? Pues es que en genoma dice que es el conjunto, o sea, son como todos. Y el genotipo, bueno, no, genoma es el conjunto de las características de los genes. ¿Tú cuál crees que es la diferencia? Mm, Diría que tal vez que uno es más como. Permíteme un momentito. Ajá.
Listo, continuemos. Ok, ahora sí que ya identifiqué más o menos la diferencia. El genoma es como, es la, ay, a ver, ya se me fue. Las distintas características que tiene cada una de las células de un organismo, de una persona, de un individuo. Y el genotipo ya son como el conjunto de todas estas características en una sola cadena, por así decirlo. Bueno, más bien el genoma es todos los genes, todo el material genético que tenga una célula. Es absolutamente todo. Esto es porque, no lo dijimos, pero en la replicación y después en la transcripción, que es un proceso que ya no vimos a detalle, no todos los genes se expresan. Hay genes que se desconoce qué función tengan, algunos sí ya se conoce y que es como para estabilizar el mismo material genético, pero que no expresan a proteína, que no se manifiestan, digamos, se mantienen ahí como ocultos. Entonces, hablar de genoma es hablar de la totalidad del material genético, se exprese o no se expresen. En cuanto al genotipo, va a ser, bueno, si los genes, todos los genes que tenga un individuo, pero en este caso se le va a hacer más énfasis con los genes que se expresan. Entonces, digamos, hay muy poca diferencia, pero básicamente en el genotipo nos vamos a referir en mayor medida a los genes que se están manifestando. Es decir, a los genes que sí están bien identificados como el gen que expresa para color de piel, para color de cabello, para tamaño de ojos, etcétera, etcétera. No sé si queda un poco claro, ya quedó más complicado. No, sí, sí. Es que igual cuando lo vi, dije, ah, pues es que ambas dicen que son como el conjunto. Ajá. Entonces, ahí fue cuando dije, ah, pues entonces, ¿cuál es la que es la como el todo? El todo, vamos a referirnos al genoma. El todo es así la totalidad de los genes que hay en un individuo. Ok. Y bueno, genotipo se va a usar, te digo, más cuando nos refiramos a genotipo y fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? Son las características que ya se pueden observar a simple vista de un individuo. Entonces, exactamente, tu genotipo, a ver, ¿cómo eres, Tonatiuh? Descríbete. Mm, yo diría que primero el color de piel moreno, tipo de pelo mm, chino, porque no es ni, yo no son rizos, porque siento que los rizos son como que más una combinación con el cabello lacio, pero cabello chino, mm, pestañas largas, ojos color café, mm, eh, ah, color de cabello negro, estatura, eh, yo diría que sería de estatura promedio. Mm, Digamos, todo eso que tú me estás diciendo es tu fenotipo. Es todo lo que vemos, todo lo que puedes ver. El genotipo es tu ADN, que bueno, sabemos que todas tus células tienen ADN, pero que no lo vemos hasta que se expresa en proteínas y en todo esto que tú me estás diciendo, vemos el fenotipo. Mientras está en el ADN es el genotipo. ok. Entonces, por ejemplo, en este dicho que se
en este dicho que se dice, caras vemos, corazones no sabemos, podremos decir, fenotipos vemos, genotipos no sabemos. Porque el Ok. fenotipo, pues no lo podemos ver y además, como dijimos hace rato, bueno, puede haber alelos que se manifiestan y alelos que no se manifiestan. El siguiente punto es un alelo. Entonces, dime qué es un alelo. Estas son ya las características que heredaron estos dos individuos para formar uno nuevo. Y aquí dice que hay dominantes y recesivos, que uno de esos dos alelos, sus características va a predominar una más que en la otra. Sus características, bueno, ya su fenotipo se va a ver más notable que el otro alelo. Muy bien, por ejemplo, vamos a ver que alelos, podemos decir que hay dos alelos, que son las variantes de un gen, pero en realidad a veces hay muchos más alelos. Por ejemplo, en el color del pelaje de algunos animales, hay pelaje que puede ser, digamos, marrón, blanco, negro, como color miel. Entonces, la característica aquí es color de pelaje y los alelos son todas estas variantes que acabo de mencionar. Y como lo mencionas, bueno, pues hay algunos que se van a manifestar con mayor frecuencia y a eso se les llama dominantes y a los que no se manifiestan son los recesivos. Y bueno, pues si hablamos de la historia de la humanidad, pues desde hace más de 10,000 años el humano empezó a domesticar tanto plantas como animales. Y de aquí, pues empezó a tener reproducción selectiva. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de selección artificial? Sí. Que pues básicamente el humano iba a seleccionar, por ejemplo, a las frutas que eran más grandes o que eran más jugosas o que tienen menos semillas, o a los animales que tienen más carne o a los que producen más leche. Entonces, bueno, pues todo esto, al seleccionar, porque estamos viendo nosotros su fenotipo, es decir, su tamaño, su textura, su color, su sabor, qué tanta carne están produciendo, qué tanta leche, todo esto es el fenotipo. Pero si lo están presentando es porque tienen un genotipo que nosotros vamos a seleccionar para empezar a reproducir ya sea esas plantas o estos animales, esperando que los descendientes pues tengan esas características o que se mejoren. Entonces podemos hablar que pues esas primeras personas que se dedicaron a hacer actividades agrícolas y ganaderas fueron los primeros genetistas. Después, bueno, pues ya siguió Darwin, Naudin, que pues también hicieron varios cruzamientos para identificar qué características se pueden seleccionar mejor y que además esas características se transmiten a sus descendientes. Por ejemplo, si yo veo una planta y esta planta tiene, como ya dijimos, frutos más grandes, se espera que sus hijos también tengan plantas con frutas grandes y jugosas, digamos. Entonces, bueno, pues se espera que las características que tienen los padres sean transmitidas a los hijos. Eso es lo que se espera, pero pues vamos a ver que no siempre sucede. Entonces, bueno, pues Mendel, seguramente has oído hablar de él. ¿Te acuerdas de qué hizo este señor? No, sinceramente de él no recuerdo haber escuchado. ¿No? Bueno, tal vez
es, bueno, sí es que en la secundaria no muchas veces lo ven, pero bueno, Mendel fue un monje y bueno, pues él lo que se dedicó a hacer, estaba encargado de los cultivos. Entonces, estuvo, digamos, tratando de mejorar los cultivos y uno eh, de las plantas, digamos, clásicas que se conocen de él es la planta de chícharos, porque empezó no solo a producir, sino a analizar qué es lo que estaba pasando con esas plantas de chícharos y sus descendientes. Entonces, pues lo que él dijo es que había características heredadas que se llevaban en unidades aisladas y que se repartían por separado o se redistribuían en cada generación. Él no hablaba todavía de genes porque pues ni siquiera sabía, ni siquiera existía esa palabra. Entonces él decía que había unidades que se repartían por separado. Bueno, posteriormente, Weisman pues hablaba de que no había características adquiridas. Es decir, como te acuerdas de Lamarck, que él decía que, bueno, pues si la jirafa crecía, bueno, si la jirafa necesitaba llegar a las partes altas del árbol, entonces, digamos, casi como que de un día a otro le crecía el cuello. Weisman decía que pues eso no sucedía, pero lo que sí sucedía es que había características que pasaban de los padres a los hijos. Claro que no todas esas características siempre eran observables, pero que se pasaban de generación en generación. Por ejemplo, en ocasiones hay personas que tienen características muy semejantes a las de los abuelos. No sé si has escuchado que dicen, ay, esta persona abueleó. Y bueno, pues eso indica que seguramente se parece al abuelo. En ocasiones, y bueno, sucede que los abuelos, digamos, transmiten la información genética a sus hijos, pero que en estos hijos no se manifiesta. Pero cuando estos hijos la transmiten a sus hijos, que ya vendrían siendo los nietos, resulta que esa característica sí se manifiesta. Entonces, no es que en los nietos haya aparecido así de repente cierta característica, sino que más bien fue transmitida a través de las generaciones y fue hasta el nieto en donde se expresó esa característica que tenía el abuelo. ¿Queda claro? Sí, sí. Muy bien. Bueno, por ejemplo, aquí vemos Walter Fleming identificó a los cromosomas. En este caso, bueno, pues estos cromosomas se refieren precisamente a este material genético que puede teñirse. De hecho, cromo es color, soma es cuerpo. Entonces son material genético que tiene proteínas y que pueden teñirse. Entonces, bueno, pues aquí vemos a los... ¿Cuántos cromosomas tenemos aquí? Ahí son 2. No, aquí en total, ¿cuántos? Ah, son 48. ¿Seguro? A ver, una vez más, a ver.
No, 46. Estos, digamos que son para la especie humana. Todos los humanos tenemos estos 46 cromosomas en todo nuestro cuerpo, excepto ¿en dónde? Excepto en las células germinales, en los óvulos y los espermatozoides. En los de aspecto sexual. Ajá. Ok. Entonces, bueno, aquí tenemos 46, pero si tú observas, bueno, en todos son cromosomas homólogos. Este es homólogo del que está al lado, este es homólogo de este de este. Se llaman homólogos porque, como ya lo dijimos, contienen los mismos genes, aunque puede que los alelos sean diferentes. Entonces es un cromosoma que te proporcionó tu padre, un cromosoma que te proporcionó tu madre, y así son 23, o digamos 22 pares de cromosomas. El 23 podríamos decir que es un par, pero aquí, ¿qué tiene de diferencia? Que están separados. Están separados, pero además, ¿realmente se ve homólogo? No, sus colores son distintos y su tamaño. Entonces, en la especie humana hay 22 cromosomas homólogos, o 22 pares más bien, 22 pares de cromosomas homólogos. Pero aquí tenemos el 23, que es no homólogo. Este es el par sexual. Por ejemplo, este que está más grande es el cromosoma X y el que está más pequeño es el cromosoma Y. Si observas el cromosoma Y, pues como está más pequeño, contiene menos genes que el cromosoma X. Entonces, en este caso, podemos decir que este cariotipo, el cariotipo, pues es una representación de los cromosomas. Este cariotipo, ¿tú de qué crees que sea? ¿De hombre o de mujer? De mujer. ¿Por qué? Realmente no sé. Realmente, exactamente, realmente no sabes y nada más me contestaste por contestar. Pero en este caso, este es de un hombre. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. El Y es característico del sexo masculino. Entonces, si está presente, es un hombre. Si aquí hay otro X, pues estamos hablando que entonces es una mujer. Si resulta que por alguna causa genética, algún padecimiento extraño, solamente hay X, entonces se puede decir que, digamos, va a ser mujer porque no van a estar desarrollados los órganos que indiquen que sea hombre. Entonces, si en un cariotipo se tiene la presencia de un cromosoma X y Y, es hombre. Si es XX, es una mujer. Entonces, bueno, pues vamos a ver que precisamente hay herencia ligada al sexo porque hay algunos cromosomas que únicamente se encuentran en el cromosoma X y por lo tanto en el cromosoma Y no están. Entonces, si el cromosoma X que proporcionó la madre, porque eso es otra cosa.
este cromosoma X siempre lo va a proporcionar la madre. El padre puede proporcionar un cromosoma X o un cromosoma Y. Entonces, consideremos que siempre en los hombres van a tener un cromosoma X que proporcionó la madre y uno Y que proporciona el padre. Por ejemplo, si son niñas, pues entonces tenemos un X que proporciona la madre y un Y que siempre proporciona, o bueno, que proporciona el padre. Entonces, bueno, pues vamos a ver más adelante todo esto que tiene que ver con herencia ligada al sexo y que son generalmente enfermedades o padecimientos que se presentan en los varones porque en el cromosoma X que proporcionó la madre, ese gen puede estar alterado. Entonces, bueno, pues esto no lo vamos a ver muy a detalle. Lo que sí es que vamos a ver que Punnett fue un genetista y pues aunque parezca muy sencillo, pero pues gracias a él se tiene un tablero o un cuadro de Punnett que nos permita ver o analizar esas combinaciones genéticas. También no sé si has escuchado hablar de Morgan y la mosquita de la fruta. La mosquita Sí, de la... me suena que sí, me suena de una lectura en primaria. ¿Y recuerdas como de qué se trataba? Trataba de que veía los distintos tipos de moscas que había ahora sí que de las que estaban en los desechos, en las moscas de fruta, eh, ahora sí que las moscas regulares, ya no me acuerdo si había otro tipo. Digamos que, bueno, pues Morgan estudió a estas mosquitas, que es la mosca de la fruta, y seguramente la has visto, pues sí, volando entre la fruta y que son muy características, muchas de ellas porque tienen sus ojos muy rojos. Pero bueno, utilizaron a esta mosca porque se reproduce rápidamente y porque además solo tiene 4 cromosomas. Entonces, pues el hecho de que solo tenga 4 cromosomas permite que se pueda analizar más fácilmente. Entonces, lo que observaron es precisamente, bueno, pues está el cromosoma. Como ya habíamos dicho, el ADN está presente en estos cromosomas. Un segmento de este ADN es un gen y que además los genes están organizados en los cromosomas. Entonces está ordenado el gen 1, gen 2, gen 3, etcétera, etcétera. Claro, bueno, aquí lo ponen de manera didáctica, pues para que lo comprendamos, no es precisamente que haya un orden o una secuencia en los genes así, digamos, de manera natural. Entonces, bueno, pues aquí precisamente nos mencionan que estas moscas se producen rápidamente, pero resulta que en algunas puede haber una mutación y con esta mutación identificaron que hay genes que pueden ser dominantes y otros que pueden ser recesivos. Entonces, los dominantes son los que se van a presentar con mayor frecuencia en una población y los recesivos los que se van a encontrar con menor frecuencia. Y bueno, regresamos entonces a Mendel. Mendel decía que, bueno, pues había ciertas unidades que se van a transmitir a través de las generaciones, de los padres a los hijos. Y entonces, bueno, pues él usó, digamos, razas puras. Entonces aquí tenemos a los padres. Estos son chícharos. Hay un chícharo liso y hay uno rugoso. Entonces, en la F1 o filial 1
o que son los hijos en primera generación, pues resulta que todos eran lisos. Entonces, a eso se le llama híbridos porque se formaron o son resultado de un liso y un rugoso. Si, por ejemplo, aquí tenemos otro chícharo liso, pues la descendencia van a ser los dos chícharos lisos y bueno, aquí estaríamos hablando de razas puras. Pero bueno, pues aquí los iniciales, los padres, son puras en el caso del chícharo, en el caso del rugoso, y aquí ya vamos a tener híbridos. Y aquí los híbridos son iguales. En este caso, vamos a hacer más grande también esta. Tenemos diferentes características. Una característica es la textura, que sea lisa y que sea rugosa. Característica es textura y aquí el alelo es liso y en el otro rugoso. En este caso tenemos la característica es color. Entonces el alelo es amarillo y el otro alelo es verde. En este caso de la flor tenemos la característica color. Entonces el alelo es púrpura o blanco. Característica es forma de la legumbre y el alelo es lisa o estrangulada. Nuevamente, otra característica es verde o amarilla. Esos son los alelos. La característica es posición de las flores. El alelo es axial, es decir, que está entre los ejes, o terminal, en la base, digamos, o bueno, más bien en la punta. Otra característica es tamaño. El alelo es alta y el otro alelo es enana. Entonces, bueno, si vemos aquí, hay características y esas características pueden tener dos alelos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bueno, pues entonces, aquí vamos a ver cómo se reproducen y empezamos hablando de estos progenitores. Los progenitores, aquí estamos viendo una característica, la característica es color. Tenemos uno amarillo y uno verde. En la F1 o filial 1, pues vamos a tener hijos. ¿Qué color es? Pues yo lo veo amarillo. Tú lo ves amarillo. Pero podríamos decir que es un híbrido. Porque si es resultado de un amarillo y un verde, pues es un híbrido. Pero entonces, aquí lo que se está manifestando es el alelo amarillo. Entonces vamos a ver que cuando este se reproduce con uno similar a este, es decir, con un híbrido, el resultado va a ser en la F2 o filial 2. Este va a ser el resultado. Va a haber 4 descendientes o probabilidad de 4 descendientes, pero uno de ellos va a ser verde. ¿Pero por qué sucede esto? Si aquí vemos que los dos son amarillos, ¿de dónde sale este verde? ¿Qué sucede? Es porque todo ese tiempo el alelo verde estuvo en periodo, bueno, estuvo en un estado recesivo y apenas fue dominante. Y apenas se manifestó. Entonces, bueno, pues vamos a ver exactamente que aquí este alelo verde se encuentra, digamos,
ahí no manifestándose y se manifiesta hasta que las condiciones son más adecuadas. Bueno, ¿a qué nos referimos con que son más adecuadas? A que el genotipo o ambos alelos sean recesivos. Ahí sí no hay más que expresarse. Vamos a ver, tal vez en este cuadro lo veamos. Bueno, dominante es el que se expresa. Siempre recesivo se va a manifestar solo cuando se encuentran ambos alelos en una condición recesiva. Y bueno, aquí debemos de hablar de qué es homocigoto y qué es heterocigoto. Homocigoto es que ambos son iguales, es decir, pueden ser alelos dominantes, pero ambos van a ser dominantes. Heterocigoto es diferente, es decir, puede encontrarse que uno sea dominante y el otro recesivo. Pero bueno, tal vez es un poco complicado, pues nada más imaginarlo. Vamos a ver cómo se expresan para que nos sea más fácil comprenderlo. Entonces, vamos a decir que un carácter es dominante y lo vamos a escribir con letra mayúscula. Y aquí vamos a hablar de que es recesivo con letra minúscula. Entonces, si nos vamos a referir, por ejemplo, al color, vamos a usar una misma letra. Vamos a usar, supongamos, la A. A mayúscula nos indica que es dominante. En este caso hablamos del amarillo. Y A minúscula nos indica que es recesivo. Por ejemplo, si ponemos A minúscula, vemos que hay una condición recesiva. O aquí podemos ver, tenemos esto en donde tenemos B mayúscula para ambas. Entonces aquí nos indica que es una línea pura porque tiene los dos alelos mayúsculos. Y por ejemplo, acá en este que está de manera vertical, podemos observar que es una condición heteróziga o heterocigota porque hay una letra mayúscula y una letra minúscula. Entonces, un dominante y un recesivo. Consideremos que este es el genotipo de uno de los padres y, bueno, el horizontal es de uno de los padres y el vertical de uno de los, o bueno, el otro de los padres, digamos, o la madre. Entonces, las probabilidades de que los hijos tengan el genotipo y un fenotipo, bueno, van a ser todas estas combinaciones. Recordemos que los padres únicamente nos van a proporcionar un alelo. Entonces, digamos, si el padre tiene una condición homocigota, pues no hay más que siempre va a transmitir o va a transferir una condición dominante. Por ejemplo, hablemos de la madre, que es heterocigota. Bueno, pues la madre ya sea que pueda transmitir el alelo dominante o el alelo recesivo. Cuando se tienen estas combinaciones en las cuales ambos son dominantes, bueno, pues los hijos van a ser homocigotos dominantes. Y en este caso, si hay un dominante y un recesivo, podemos decir que es un heterocigoto. Claro que aquí, al haber siempre un dominante, pues siempre se va a manifestar un dominante. El recesivo va a quedar ahí oculto. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa con estos chícharos? Bueno, pues en los chícharos
precisamente estos van a ser siempre recesivos y en este se va a presentar esa condición heterocigota, de tal manera que en la F2, en uno de los descendientes, debe de manifestarse esa condición recesiva. No está aquí, pero déjame hacerlo. Pensé que sí la teníamos. Entonces, bueno, pues aquí vamos a tener primero a los progenitores. ¿Me puedes decir cómo es el genotipo de estos progenitores? Pues uno es verde y uno es amarillo. Bueno, tú me estás diciendo el fenotipo, ¿cómo son? Pero dime el genotipo. Pues es que es complicado, no sé si se puede, pero yo diría que es complicado porque eso es algo que es interno, pero a ver. ¿Cómo crees que sea el fenotipo? No, es que ni siquiera, es que no sé cómo, estructurar uno, así a simple vista. Bueno, pues entonces vamos a partir de que estos progenitores tienen una combinación de alelos. Para que sean raza pura, como se consideran, este es una raza pura amarilla. Entonces van a tener alelos iguales. Dominante y por lo tanto son mayúscula. Este verde también es una línea pura, pero es uno recesivo. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, recordemos que esa es la combinación, pero solo le pueden transferir a sus hijos, ya sea una mayúscula u otra mayúscula, una minúscula o una minúscula. Entonces, aquí vamos a tener que el amarillo va a transmitir una mayúscula, otra mayúscula, otra y otra. Y aquí el verde solo va a transmitir esto, porque no hay de otra, no hay otra posibilidad. Entonces, de estas líneas puras, este es el genotipo. Del amarillo es AA por, significa la cruza, A minúscula, que es el genotipo del verde. Estos son los progenitores. Y aquí tenemos a la F1. La F1 son estas
todas estas probabilidades. Entonces, nuestro fenotipo es AA. Esto quiere decir que aquí ya no es una línea pura, porque ya tenemos una combinación de un dominante con un recesivo. Entonces a esto ya se le llama híbrido. O también lo podemos llamar heterocigoto. ¿De acuerdo? Sí. Estos son homocigotos porque son iguales AA y AA. Entonces, estos ya son diferentes. O es un híbrido o un heterocigoto. Porque aquí tenemos una combinación del dominante con el recesivo. Y entonces aquí vamos a tener el fenotipo. Todos los F1 van a ser amarillos. ¿Por qué? Porque siempre se va a expresar el dominante. ¿Queda claro? Sí. Sí, bueno, entonces hasta la F1 estamos bien. Pero resulta que entonces para la F2, bueno, ya la cosa va a cambiar un poco. Bueno, mejor voy a borrar todo esto. Aquí vamos a tener que los F1 se cruzan. Por ejemplo, aquí tenemos F1 y tenemos estos que se cruzan para dar origen a todos estos. Entonces, aquí vamos a ver cómo se realiza este cruzamiento y cuáles van a ser los resultados. ¿Cuál es el genotipo de los F1? Es AA. Bueno, A mayúscula y A minúscula. Para ambos. Uh-huh. Ajá. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es el resultado. Aquí todos, digamos el 100%, son heterocigotos dominantes. Es decir, todos son amarillos. Eso sí lo tenemos claro. Entonces aquí tenemos a ver, haz esta combinación en tu cuaderno y me dices qué resultados obtienes. Ok. Tengo que cruzar los dos híbridos, ¿verdad? Sí.
Ok, ya lo tengo. A ver, dime. En el primer recuadro de la izquierda de arriba, me Ajá, salió ahí. A mayúscula, las dos mayúsculas. Ajá. En el de al lado me salió A minúscula y A mayúscula. En ese me salió A mayúscula y A minúscula. Y en ese último me salió doble A minúscula. Entonces vamos a ver cómo es el genotipo. ¿Cuántos genotipos hay doble A mayúscula? Solo uno. Uno de 4, lo que es igual a 25%. ¿Qué otro genotipo tienes? Está el A minúscula y A mayúscula. Es igual a... Entonces, ¿cuántos tenemos de ese tipo? Igual, solo un genotipo. ¿Seguro? Eh, no, con los dos tipos de A son dos, ¿Dos de cuántos? de cuatro. ¿Y el otro? Es un genotipo de doble A minúscula. ¿Y cuántos hay de este tipo? Solo uno. Entonces, en el genotipo lo que vamos a tener es que hay un cuarto, uno de 4 o un 25% de probabilidad de que los descendientes o los F2 sean homózigos dominantes, es decir, amarillos. Vamos a tener un 50% de probabilidad de que los hijos sean, aquí como son, homocigotos. Sí, pero vamos a ver. Mm, pues sí, yo diría que igual son híbridos. Híbridos o heterocigotos. Ujú. ¿Y aquí qué color se va a expresar? Igual amarillo. Entonces van a ser dominantes, porque siempre que hay heterocigotos se va a expresar el dominante. Y entonces, aquí en esta condición de doble A minúscula, ¿cómo son? ¿Homocigotos o heterocigotos? Ahí son homocigotos. ¿Y cómo son? Son verdes.
Bueno, son, sí, verdes. Entonces, aquí son homocigotos, son recesivos, pero aquí ya se va a ver el verde. ¿Por qué se ve el verde? Porque cuando hay esta condición en donde ambos alelos son recesivos, pues se expresan porque no tienen otra opción. Pero siempre que haya una condición heterocigota, aunque esté aquí el recesivo, no se va a expresar, siempre se va a expresar el dominante. Entonces, la razón para que se expresen los recesivos es que la condición sea homocigota. Siempre que haya una condición homocigota, se van a expresar los recesivos. De otra forma, siempre se van a expresar los dominantes. Y bueno, aquí entonces ya tenemos el genotipo. Tenemos un cuarto para homocigoto dominante, 2/4 o 50% para heterocigotos dominantes y un cuarto o 25 para homocigoto recesivo. Y bueno, los fenotipos entonces quedan es que no la puedo mover. El fenotipo queda 3-1, es decir, por cada 3 amarillos hay uno verde. Entonces esta es la famosa 3-1. En el fenotipo podemos ver entonces que de cada o por cada 3 chícharos amarillos vamos a tener a un verde. Y entonces, bueno, pues aquí vemos que vemos, digamos, la explicación de, ay, ¿por qué alguien abuelea? Bueno, pues resulta que las características recesivas del abuelo fueron transferidos a los hijos, pero en los hijos quedaba oculta, quedaba el gen recesivo y únicamente se expresa el gen dominante. Por lo tanto, cuando estos hijos que son heterocigotos lo transmiten a los hijos, puede ser que se presente una condición homocigota recesiva que permite que la característica se exprese. ¿Queda claro hasta aquí? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces me vas a hacer un cruzamiento considerando desde los progenitores hasta la F2. En este caso vamos a considerar borregas de lana blancas y las recesivas son las negras. Entonces, a ver, haz todo este procedimiento y me dices cuál es tu resultado. Ok. ¿Cuáles eran el tipo de lana? Lana blanca y lana negra.
Una duda, ¿puedo yo elijo de qué alelo es cada una de la lana? A ver, si tienes, la característica es color, entonces debemos de partir que son líneas puras. Entonces, uno tiene que ser blanco y el otro negro. A ver, intenta como a ti se te ocurra y vemos si está bien o si no está tan bien.
¿Cómo vas? Pues estoy haciendo todo lo que me imagino o lo que puedo hacer, pero es que siento que estoy mal porque es casi igual al de los chícharos. Prácticamente es igual, pero ahora sí que solo cambia el color. Entonces por eso estoy creyendo que estoy mal. A ver, muéstralo. Voy. Mm, ¿Ahí se ve? Ajá. A ver, entonces termínalo y me dices los resultados de tu F2. Ok. ¿Cómo vas? Ya voy acabando, nada más me falta como los porcentajes de... eh, se me olvidó. Pero me falta poner qué parte ocupa del 100%. O sin
sin el porcentaje lo dejo. A ver, ponlo de una vez. Así como estaba el porcentaje también. Con el porcentaje. Ok. Ok, ya lo tengo. Permítame un minutito. A ver, dime. ¿Lo abro mi cámara? Sí. Ahí ya se ve. O me alejo, me acerco. A ver, mejor dímelo porque no se ve. A ver. Aquí es en la parte en la que apenas los progenitores crean F1 Ajá. y crean A mayúscula y A minúscula. Entonces, de los progenitores de doble A mayúscula, que elegí que, bueno, es blanco, y doble A minúscula, que va a ser negro. Entonces son homocigotos. Su genotipo es A mayúscula y A minúscula. Y Uh-huh. F1 entonces va a ser un híbrido o un heterocigoto. Y su fenotipo va a ser blanco. Y de la combinación entre dos F1 dio primero dos doble A mayúscula, una mayúscula y una minúscula y una mayúscula, y una doble A minúscula. Entonces, de la cruza entre dos F1, que serían de genotipo A mayúscula y A minúscula, que son heterocigotos. Uy, no enfoca. A ver. Aquí. Entonces, de estas cruzas de F1 y F1, el primer genotipo de F2 sería doble A y sería homocigoto y sería color blanco, y este constituiría un 25% del 100%. Luego el segundo genotipo o F2, el otro F2, serían, aquí son dos genotipos, el de A minúscula y A mayúscula con A minúscula. Y aquí serían heterocigotos,
igual color, los dos serían color blanco y constituirían el 50% del 100%. Y por último está el genotipo F, bueno, el último F2, que sería doble A minúscula y sería homocigoto, color negro, y sería el 25% restante del 100%. Muy bien. Entonces, bueno, pues ahí tenemos la proporción 3:1. De tarea vas a hacer una característica, por ejemplo, que tú veas en tu familia. Entre estas características que sí están relacionadas directamente con un gen es, por ejemplo, enrollar la lengua. ¿Tú puedes enrollar la lengua? Creo que no. Bueno, pues pregunta en tu familia quién sí la puede enrollar y trata de obtener desde tus abuelos, si puedes, quién sí puede enrollar y quién no puede enrollar. Enrollar es una característica dominante y no enrollar es una característica recesiva. Entonces, a partir de, por ejemplo, tú que no puedes, intenta definir si tus padres pueden, cuál es el genotipo que les corresponde. Y a tus Okay. abuelos y así sucesivamente. ¿Sí queda Okay. claro más o menos cómo? Sí. Bueno, entonces esa va a ser la tarea. Pero le podemos hacer una pausa, es que necesito pasar al baño. Sí, entonces si quieres, regresamos a las 11:45. ¿Te parece? Sí. Muy bien.